de hoy es una plática de alegría. No voy ni para allá ni para allá, pero mantener que ven en el centro. Hoy es una plática de alegría. Cristo está vivo. Amén. Y como está vivo, nosotros podemos tener una interacción con el Señor. Y vamos a ver todas las bendiciones que nos trae a nosotros la resurrección del Señor. Dividimos el proceso de Cristo, hablando espiritualmente, en tres partes. Viernes, el sufrimiento. Sábado, el silencio. Y domingo, la victoria. Al final de la plática, ustedes se van a ubicar. Porque la importancia no es que vamos a hablar solo de la resurrección, sino que vamos a ver cuáles son los pasos y en dónde estoy yo ubicado en esa resurrección del Señor. Entonces, al final de la plática van a decir algunos de ustedes, yo estoy en el sufrimiento del Señor. Yo estoy en el silencio, es un momento terrible, porque uno no oye la voz de Dios, no sabe si está Dios con uno. Hay un silencio total en la vida, pero lo importante en la vida espiritual, pero lo importante no es quedarse en ese silencio, sino que llegar a la victoria, a poder escuchar esa voz de Dios y lo que la resurrección trae para cada uno de nosotros. Vamos a leer, vamos a ocupar el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Hay muchos, pero si no se haría muy larga la plática. Lo primero que tenemos que estar claros nosotros es que sin resurrección no hay cristianismo, definitivamente. Tenemos que estar claros que dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesús al resucitar mostró que era Hijo de Dios. 1 Corintios capítulo 15 dice que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Estaríamos aquí delante. Y si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? No tendría sentido que estemos alabando al Señor si Él no hubiese resucitado, porque al llegar a la tumba, al morir, ahí nos quedamos. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque tenemos la esperanza de esa resurrección de los muertos y que un día estaremos ¿en dónde? En el cielo, en la presencia del Señor, adorándole y alabándole. Por cierto, qué bonita estuvo la alabanza. Estuvo preciosa. No es pierda, de una vez aclarado que no es pierda, pero estuvo preciosa la alabanza. Entonces, cuando yo entiendo que esa resurrección me lleva a mí a tener esa vida eterna con Jesús, porque hay vida eterna con Jesús y hay vida eterna sin Jesús. Pero todos los que estamos aquí queremos una vida eterna con el Señor, con Cristo. De ahí tenemos que estar claro que Él es el primero, la primicia de la resurrección. No hubo antes alguien que resucitara. Entonces ustedes me dirán, ¿y Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? ¿Será que Lázaro resucitó y le ganó al Señor en la resurrección? No, entonces, ¿qué pasó con Lázaro? Él revivió, él vuelve a la vida, pero va a morir otra vez. Está esperando otra vez a que se dé la resurrección de los muertos. Entonces, teniendo esos puntos claros, ¿verdad? Que de la primicia, que resucitando el Señor probó que era el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y que nos va a dar la victoria no solo en la cruz, porque Él ya no está en esa cruz. Jesús bajó de la cruz, fue sepultado, que es el momento del silencio, y después de ser sepultado, tiene la victoria en la resurrección. Entonces la pregunta, si Él ya no está en la tumba, ¿dónde está Jesús? Ustedes no se han puesto a pensar, sí, aquí adentro de mi corazón. Estoy de acuerdo, ya aquí presente, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? A la diestra del Padre. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 12, que nos habla claramente, pero Jesucristo se ofreció por los pecados en un solo sacrificio, no hay más sacrificio, para siempre, y luego se sentó a la diestra del Padre.
posición 1, donde está, a la diestra del Padre. Entonces, ¿tiene poder o no tiene poder? Tiene poder. ¿Por qué? Porque tiene poder. Porque Dios está a la diestra del Padre y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús allá a la diestra del Padre? No sé si ustedes están. ¿Cómo? Yo creo que me quitaron la práctica. Yo le pasé el chivo así. Jesús, Hebreos capítulo 7, ya te voy a poner a leer. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: pues vive para siempre, intercederá a Dios por cada uno de ellos. Él está intercediendo por nosotros. Ante nuestra necesidad, ante nuestra aflicción, ante nuestra soledad, ante nuestros problemas económicos, el Padre está el Hijo está intercediendo delante del Padre. Primero de Juan capítulo 2, versículo 1 dice también: Él es nuestro ¿qué? Abogado. Abogado tenemos, Jesucristo el justo. ¿Qué más está haciendo Jesús? Aparte de interceder, de ser nuestro abogado, ¿qué más está haciendo Jesús? Preparándonos ¿qué? Nuestra morada. Exactamente, Evangelio de San Juan capítulo 14, el versículo 1 al 6, habla de eso. Es necesario que yo me vaya, le dice a los apóstoles. Y donde yo voy, también ustedes irán. ¿Me voy a qué? A prepararles una morada. Él está ahorita preparando la morada de que cada uno de nosotros vamos a ocupar allá en el cielo. Y después dice algo que no ha sucedido, dice una promesa. Y luego, ¿qué? Vendré, ¿para qué? Y lo llevaré conmigo. O sea, la promesa es, Él va a venir otra vez. Es lo único que falta. Es la única profecía que falta, es lo que estamos esperando. Es la esperanza que nosotros tenemos, que un día reinaremos con Él para la eternidad en ese lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay rencillas, no hay envidias. Ese es el lugar que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Y entonces viene Juan y Santiago, o la mamá de Juan y Santiago, y le dice que quería y hace una petición. No sé si se recuerdan de la petición. Ella sí era bien busa. Y le dice: Señor, yo quiero que uno esté a la diestra, uno a la derecha y otro a la izquierda, diestra y siniestra. Miren qué petición la que les hace. Y de ahí San Pedro también le hace otra petición: yo voy contigo. ¿Y qué le dice el Señor? Todavía no ha llegado el tiempo, espérate un momento. Entonces, nosotros también es válido pedirle: Señor, yo quiero que tú me pongas al lado del palacio real, digámosle al Señor. Quiero que tú me tengas allá en tu presencia. Y es para eso que nosotros nos estamos preparando. Pero ¿qué pasa? Esa resurrección tiene validez solamente si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10:9, ¿qué dice? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y crees en tu corazón que resucitó entre los muertos, alcanzarás ¿qué? La salvación. Entonces, hoy sí, ya teniendo claro los conceptos, perdón, solo hasta que las tengo, hasta las 11, hasta que termine, se van a quedar a almorzar aquí. Entonces, hoy sí, ya teniendo eso, no voy a agarrar todos los versículos de la Biblia que hablan sobre la resurrección, porque todos los evangelios hablan sobre la resurrección. Vamos a agarrar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 1, y yo voy diciendo versículos. Ahorita, si podemos leer, no sé quién va a leer, si podemos leer San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 6. Ajá. ¿Cuál es el primer día de la semana? 25. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos. El otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hasta ahí, Miki. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo no sé si ustedes se recuerdan que antes de esto, Jesús estuvo hablando con los apóstoles. ¿Y qué les estaba anunciando? ¿Qué les estaba diciendo? Que él tenía que morir y que iba a padecer mucho, que iba a padecer muchísimo. Y que al tercer día les estaba diciendo todo lo que iba a suceder. Iba a padecer en manos de los hombres, iba a padecer muchísimo, lo iban a sacrificar, iba a morir en la cruz, todo lo que le iba a pasar. Pero había un punto clave, y el punto clave era que les dijo que al tercer día iba a ¿qué? A resucitar. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Él estaba anunciando lo que iba a suceder. Así como Él nos anuncia en su palabra todas las promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Esas promesas ya están anunciadas. ¿Son verdad o no son verdad? ¿Tienen cumplimiento o no tienen cumplimiento? Y entonces, si los apóstoles habían vivido 3 años con el Señor, ¿por qué es que cuando llega a la tumba María Magdalena, que fue a la primera que se le aparece, les voy a dar una tarea, no las voy a ver yo aquí, hay 11 apariciones en la Biblia del Señor antes de ascender al cielo? Si quieren, voy a tratar de leer la Biblia, están en Marcos, Mateo, San Lucas y San Juan. Quieren hoy leerlas y hacer la tarea, busquen las 11 apariciones y le ponen orden. Aparición número 1 ya se la soplé hoy, ya le di el chivo, es María Magdalena, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué llegaba a ser María Magdalena? Si él ya había anunciado que iba a resucitar. A ver, hagamos el ejercicio aquí en Marta y María. El Señor ya había anunciado que iba a resucitar. El viernes lo crucifican, el dolor, el sacrificio, el segundo día, el silencio. ¿Dónde hubiera estado usted el tercer día? Hubiera estado como los apóstoles, escondido, lleno de miedo, en el aposento alto, con las puertas atrancadas. ¿O qué hubiera estado haciendo? Porque fíjense que aquí la primera que llegan no es solo María Magdalena. En otro de los evangelios habla que llegaron otras 2 mujeres. Entonces las mujeres eran más valientes que los hombres, porque Pedro y Juan, no hay duda, ¿verdad? Pedro y Juan llegaron, ¿por qué? Porque María Magdalena fue, ahorita lo que leímos, fue a decirles que se habían ¿qué? Pero eso no fue lo que dijo el Señor. O llevado el cuerpo del Señor. Pero ¿será que eso fue real o no? Entonces, ¿qué hubieran hecho las mujeres de Marta y María? Estar a las 12, porque el día empezaba a las 6 de la tarde, empezaba el domingo. A las 6:01 que ya se podía salir, porque el Shabbat había que celebrarlo, a las 6:01, ¿usted dónde hubiera estado? En la tumba, ahí deberían de haber estado. Pero entonces, ¿por qué no le creyeron las otras mujeres? Y aquí en Marta y María sí le creen. ¿Por qué no le creyó Pedro? ¿Por qué no le creyó Juan? Ya vamos a ver la actitud de Pedro, la actitud de Juan, que es importante. La actitud de María Magdalena es importante. Deberían de haber estado en el sepulcro, viendo. ¿Cómo? Porque hay una duda. Dice que cuando llega María Magdalena, la piedra estaba aquí. Movida, pero una piedra que tenía 2 cosas importantes. Primero, había una guardia romana
cuidando el lugar. Y segundo, había un sello real puesto en la puerta. Y tercero, como un marchamo. Y tercero, la piedra era tan grande, tan pesada, que no la hubieran podido mover. De hecho, en Mateo capítulo 26 dice que las mujeres que iban al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor estaban preocupadas no por la resurrección de Cristo, estaban preocupadas ¿por qué? Por quién iba a quitar la piedra. Y así estamos nosotros muchas veces preocupados. ¿Quién va a quitar la piedra? ¿Quién va a quitar este dolor, esta situación que yo estoy atravesando, esta situación familiar? Estamos viendo quién va a quitar la piedra. ¿Será que eso era el factor importante en la resurrección del Señor o no? No, no era el factor importante. Aquí lo importante era que se iba a dar cumplimiento a una promesa que Dios le había dicho a los apóstoles y que era parte del plan del Padre. Y era que al tercer día iba a ¿qué? A resucitar. Eso era lo importante. Pero cuando María Magdalena llega, dice que fue muy de madrugada porque todavía estaba oscuro. En otro de los evangelios dice que estaba poniéndose el sol, levantándose el sol, pero aquí nos dice que estaba muy oscuro. Entonces vemos la actitud de María Magdalena. ¿Y qué hace María Magdalena? En vez de decir, gloria a Dios, Cristo resucitó, ¿qué hace? Se va corriendo ¿a dónde? A buscar un consejo humano, una dirección humana. A eso fue a decirle a los apóstoles. Perdón la palabra que voy a ocupar. ¿Cómo? Fue a chismosear a Pedro y a Juan y a los apóstoles. Miren, ya no está. Se lo robaron. Los romanos o los judíos se robaron el cuerpo del Señor. Y entonces nosotros muchas veces en nuestra actitud ocupamos la palabra de una manera equivocada. Se han robado el cuerpo del Señor, nadie se lo había robado, pero ellos creían porque se les olvidó la promesa de lo que Dios había dicho. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pedro y Juan se van ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Quién llega primero? ¿Quién llega segundo? ¿Quién entró primero? ¿Pero por qué? ¿Por qué Juan esperó? ¿Por qué nos está dando como lección? Es que todo esto tiene un respeto, pero Juan había oído algo que Jesús había dicho. Cuando Jesús se presenta como el Mesías, ¿qué revelación? Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Qué dice Pedro? Tú eres Dios. Y tú le dices a Pedro, el Padre que tuviste la revelación, pues sí, así es. Tú eres el Mesías. Tú eres el Por eso, Simón te llamaré Pedro. Así es. Reconoció como autoridad. Oh, exactamente. Juan estaba reconociendo a San Pedro como autoridad. Estamos viendo un curso de sujeción en los martes. Y la autoridad, ¿por quién es puesta? Por Dios. Dice, toda autoridad es puesta por Dios. Cuando yo entiendo eso, y San Juan lo entendió, que la autoridad de la iglesia no era él, a pesar de que San Juan era el discípulo amado, es el que recostó su cabeza sobre el hombro de Jesús, pero él reconoce la autoridad y le dice que entre Pedro. Ahora miremos qué es la actitud de Pedro, que es muchas veces la actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando él entró? Miremos aquí, dice, entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, y aquel a quien Jesús quería mucho, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio ahí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro.
Él también vio las vendas y además vio la tela que había servido para envolver la cabeza del Señor. Dice que vio. La palabra en griego es epomai. Tomó una perspectiva, como una obra de teatro. Visualizó todo lo que estaba pasando. Él vio la tela donde estaba el cuerpo envuelto y vio también la parte donde estaba envuelta la cabeza del Señor. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Visualizamos las cosas de Dios, pero no las creemos. Sabemos que Dios tiene el poder para sanar, pero no creo que Dios tiene el poder para sanar. Yo no sé si ustedes se recuerdan quién enterró al Señor. Fueron dos. Nicodemo y José de Arimatea. Ocupaban ¿qué? Mirra. ¿Se recuerdan cuando llegaron los tres reyes magos? Mirra y un ungüento de aloe. ¿Para qué? Para que el cuerpo se preservara. Esa era la función de la mirra y del aloe. Cuando el Señor resucita, las envolturas estaban, o donde a él lo habían envuelto, estaban como intactas. Yo no sé si ustedes se recuerdan lo que dice la palabra, que el grano de trigo tiene que morir. ¿Para qué? Para que él fructifique. Y eso fue lo que dijo el Señor. Él murió, la envoltura, la cáscara de ese primer fruto, eran las vendas, quedaron ahí y él fructifica. A diferencia de cuando no hubo nadie que le ayudara al Señor. A diferencia de que cuando Lázaro muere, Lázaro sale ¿cómo? Con las vendas. ¿Y qué le dice el Señor? Quítenle las vendas. Por eso es que la resurrección se da en el Señor y no en Lázaro. Entonces, ya tenido claro eso, Pedro visualiza, al igual que nosotros muchas veces visualizamos las promesas de Dios. Pero falta algo, falta una esencia que la tuvo San Juan. Él también vio ahí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver a la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio lo que había pasado y creyó. ¿Se nota la diferencia? Entonces, yo voy a empezar a que cada uno se ubique en un grupo. No me lo tienen que decir. ¿En qué grupo me ubico yo hoy? ¿En el de Pedro o en el de Juan? Él vio lo mismo, los dos vieron exactamente lo mismo en la resurrección. Pedro vio las mantas, Juan vio las mantas. Pedro vio lo que envolvía la cabeza del Señor, Juan vio lo que envolvía la cabeza del Señor. Pero uno visualizó el panorama y el otro creyó. La palabra creer viene de una palabra griega que es eidos y significa saber y conocer lo que estoy creyendo. ¿Qué fue lo que él sabía y conocía que estaba creyendo? ¿Había visto al Señor? No, ahí no. Ahí no. Entonces, ¿en qué creyó? Porque él no vio al Señor, ni María Magdalena lo va a ver después. Ni María Magdalena había visto al Señor, ni Pedro había visto al Señor, ni Juan había visto al Señor. Y vemos la reacción diferente de cada uno de ellos. María Magdalena sale corriendo. Pedro visualiza. Y San Juan sabe, conoce y cree. ¿Qué grupo estoy yo? ¿El que sale corriendo? ¿El que se huye cuando tengo problemas, cuando hay situaciones difíciles y dice, me voy? Yo les voy a hacer, se sale de la plática, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Y a dónde se va? ¿Sí? Pues sí, me voy. Porque mucha gente dice, es que me voy. La pregunta es, ¿a dónde se va? Si solo hay dos caminos, en la luz o en las tinieblas. Aquí no hay muchos destinos, pues. O se va, está en la luz o está en las tinieblas. Perdón, ahorita sí regreso a la plática. Entonces, Pedro creyó. Pues Juan, sí, solo para ver si estaban atentos. Sí. Porque si no, ellos están viendo. Juan creyó. ¿En qué creyó? ¿En qué? En la promesa. Fíjense la diferencia. Él no había visto a Jesús.
Él no había visto que Jesús estaba resucitado, pero le vino a la mente la promesa que Dios había dicho cuando él anunció por varias veces que iba a morir, que iba a morir. Y entonces vamos a poner, en este grupo me voy a adelantar a ir a Santo Tomás, porque estamos hablando de creer, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener más grupos donde ubicarnos. Primer grupo, el de María Magdalena. Segundo grupo, el de Pedro. Tercer grupo, el de Juan. Cuarto grupo, el de Tomás. Le anuncian a Tomás que el Señor habían visto al Señor resucitado. No lo voy a leer. ¿Y qué dice Tomás? Dirá Pedro, a mí no me vengas con historias. Hasta que yo lo mire y meta mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, porque fue la primera aparición del Señor a María Magdalena y a los apóstoles, ya les soplé otra, la segunda. A los apóstoles se les aparece y entonces le dicen a Tomás, hemos visto al Señor resucitado, y él se pone en el otro grupo que no estaba de acuerdo con lo que le estaban diciendo y le dice, hasta que yo no meta mi dedo y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después se le aparece quién. Pero imagínense qué agonía la que debe haber tenido Tomás. 8 días con aquel miedo de saber que Dios lo había abandonado. Eso es lo que pasa muchas veces. Piensa uno en esa desesperación cuando uno no tiene la confianza de Dios. Piensa que Dios lo ha abandonado y todos los demás discípulos y los demás apóstoles cantando Cristo vive, aleluya, y Santo Tomás con aquel sufrimiento y aquella angustia. Y se le aparece el Señor y entonces, ¿qué le dice? Dicho, mete tu dedo, mete tu mano, pero le dice algo. Dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, ubiquémonos, sigamos ubicándonos. Posición María Magdalena. No hay ni una aquí. Espero, pues, es que no estoy pidiendo que levanten la mano, pero espero que no haya ni una aquí. Posición Pedro, ninguno aquí. Posición Juan, todas. Todo Marta y María es posición Juan. Creemos aunque no hayamos visto. Creemos aunque no hayamos visto. Posición Tomás. Nadie. O sea, todos estamos en el mismo grupo, entonces somos del mismo equipo. ¿Verdad? Somos del mismo equipo. Ahora miremos, nos sigue contando la historia. María se quedó afuera, ya no se fue con Pedro y con Juan, sino que se quedó afuera. Así, ahí sí, me lo puede leer, Vicky. Del 11 al 15. María se quedó afuera, 20, 11. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Hasta ahí. Palabra del Señor. Miremos la historia de María. Se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Primero, que sentía María Magdalena por el Señor. ¿Saben qué fue lo que hizo el Señor por María Magdalena? ¿Sí? Entonces ella sentía un amor profundo. Inclusive cuando Judas, María va a derramar el perfume sobre los pies del Señor, le dice que cómo
puede ser posible que esta mujer derrame un perfume tan caro en los pies del Señor? Ella estaba agradecida con el Señor. O sea, sentía un profundo dolor de lo que estaba pasando, porque había conocido verdaderamente a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con María? Y orando, cuando estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Vio dos ángeles, lo especifica ahí que vio dos ángeles. Si ve dos ángeles, usted, ¿qué piensa? ¿Qué pensaría? Hay dos ángeles ahí y ya no está el cuerpo del Señor. ¿Será que se lo robaron los romanos? ¿Será que se lo robaron los judíos? No, quiere decir que el Padre le estaba dando ya la gloria al Hijo. Pero ella no interpretó eso y entonces le dice, había estado el cuerpo del Señor, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué llora? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, la cara de ahí vio a Jesús, pero no sabía que estaba con él. Y Jesús le preguntó, ¿qué quiere decir? Jesús se le aparece a María Magdalena. ¿Sí? No lo reconoció. ¿O sí lo reconoció? No. ¿Por qué? Porque estaba glorificado. Muy buena salida. Ahorita vamos a ver. Pero Jesús se glorificó, se transfiguró cuando se fue con Juan, Pedro y Santiago al monte, ¿sí o no? Sí. Él se transfiguró. Y entonces, ¿qué le dice San Pedro? Reconoce a otros dos personajes más. ¿A quién? A Elías y a Moisés, lo reconoce. Pero ellos estaban transfigurados, estaban en cuerpos gloriosos. Aunque todavía no se había dado la resurrección, pero ya estaban transfigurados. Y entonces, San Pedro reconoce a Jesús, a Elías, a Moisés. ¿Y qué le dice? Señor, ¿hagamos qué? Tres chozas. Quedémonos aquí, no importan todos los demás. Entonces quiere decir, sí, si ya yo estoy bien, ya no importa Mateo, Lucas, todos los demás que estaban en Santiago. Bueno, Santiago estaba con el Señor. Y entonces, ¿será que no lo reconoció porque estaba el Señor en cuerpo glorificado? No. ¿Será que no lo reconoce María Magdalena porque era tanto su dolor que le nubló la vista para poder ver el cuerpo resucitado del Señor? Ese es el primer punto. Cuando es tanto mi dolor y yo no se lo entrego al Señor, no puedo ver en la gloria de Dios. No lo puedo reconocer. Es tanta mi pena, es tanta mi carga, es tanta mi angustia que yo llevo que me nubla poder ver la gloria del Señor y poder ver las promesas del Señor en mi vida. Ese es punto número uno. Punto número dos. María Magdalena no creía en la resurrección. Porque ¿a quién les anunció la resurrección el Señor? A los apóstoles. María Magdalena no conocía de la resurrección. Entonces ella estaba tan atemorizada por el dolor que estaba pasando que le impide ver la gloria de Dios. Y eso, vuelvo a repetir, sucede en cada uno de nosotros. Miremos qué es lo que pasa ahí. Apenas dijo esto, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara, vio ahí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por quién lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le dijo, Señor, si usted sabe dónde se lo han llevado, dígame a dónde lo han puesto, porque yo voy a ir a buscarlo. Jesús le dijo entonces, María. Y entonces ella, ¿cómo lo llamó? Rabí, que significa maestro. En los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación que yo puedo tener, tengo que aprender a ser oveja, porque la oveja escucha la voz del pastor.
Yo no sé si ustedes se recuerdan el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo estoy en esos momentos de angustia, de tribulación, pase lo que esté pasando, como lo estaba pasando María Magdalena, ¿qué es lo primero que el Señor le va a dar? ¿Qué es lo primero que el Señor le dio a María Magdalena? Paz, sosiego, calma, reposo. Ahí voy a encontrar el reposo. Pero tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Le enseñó dos cosas importantes. Primero, a depender de la provisión de Dios. ¿Lo lleva a dónde? Al desierto. Ahí no hay nada. Llegan al otro lado, hacen el canto de Moisés, no sé si se recuerdan, y a la semana se les olvidó todo. Y entonces le dice, ¿para qué nos trajiste aquí al desierto? Para morir si no tenemos agua. Pero ¿será que la culpa la tenía Moisés o no la tenía Moisés? Moisés, que era lo único que estaba haciendo, obedeciendo las órdenes de Dios. Y él lo saca. ¿Quién lo saca al desierto? Dios. Si Dios me saca y me hace pasar por un desierto, ¿será que me voy a morir o no me voy a morir? No me voy a morir. No importa el dolor que tengas, pero tienes que aprender a depender de esa provisión del Señor. Y segundo, tengo que aprender a depender de la guianza de Dios, que era lo que María Magdalena ahorita iba a hacer. Ella escuchó, oyó, reconoció la voz de Dios. La pregunta sería, ¿tú reconoces la voz de Dios? Es lo más difícil que hay. La pregunta que hacen en la mayoría de pastoreos, mire cómo sé yo que esto viene de Dios o no viene de Dios. Esa es una pregunta válida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando Daniel no interpretó, no entendió el mensaje de Dios, no voy a hablar del ayuno, pero ¿qué hizo Daniel? Ayunó, oró, buscó la presencia del Señor para recibir la dirección de Dios. Y tener una confirmación, si usted no está claro, tener una confirmación de la voz del Señor. Pero María sí la reconoce. Quiere decir que ella era oveja del Señor, pero no tenía el conocimiento de la resurrección del Señor. Ahora, ¿por qué razón se le aparece primero a María Magdalena? ¿Por qué no se le apareció a San Pedro si él era el de la iglesia? O a su mamá. O a su mamá, o a San Juan, que era el discípulo amado. ¿Por qué se le aparece a María Magdalena primero? Porque ella lo estaba buscando. Amén. Sí, así es, perfecto. Perfecto. ¿Quién fue la primera en salir a buscar al Señor? Ella. Otra lección, cuando tú tengas problemas, situaciones difíciles, al primero que tienes que ir a buscar no es al amigo, al contacto, al ponente, al ministro, al presidente, no, al primero que tienes que ir a buscar es aquí. Y pedirle dirección. Miren, aquí en mi iglesita hay un santísimo precioso. Han hecho una capilla de oración en Vista Hermosa preciosa y otra la tiene San Judas. Cuando ustedes tengan situaciones difíciles, vaya a la presencia de Dios. Ella se le apareció primero a ella porque ella fue la primera en irlo a buscar al Señor. San Pedro y San Juan, ¿dónde estaban? Escondidos. No, escondidos. ¿Y dónde estaba Santiago? ¿Y dónde estaban todos los demás apóstoles? Escondidos. Entonces el Señor se le aparece primero a María Magdalena porque ella lo buscaba de todo corazón. Sigamos leyendo y nos vamos a ir a el versículo 19. 19 y 20. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Hasta ahí. Palabra del Señor. El Señor sabía que estaban temerosos. Sí. El Señor sabía que solo San Juan
había creído. Sí, Sí sabía. Claro, claro que lo sabía el Señor. Entonces, ¿qué le tuvo que dar el Señor a todos los 10 que quedaban ahí en el aposento alto, hablando de los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles habían? 11. ¿Por qué 11 si eran 12? A Judas ya había muerto. Perfecto, estamos bien. Entonces, habían 11 apóstoles. No habían 11. Habían 10. Tomás no estaba. Tomás no estaba. Y entonces se le aparece y el Señor le tiene que dar una muestra física. Es cuando nosotros le decimos, Señor, yo necesito una prueba. Yo necesito, voy a creer hasta que mire el milagro, pero eso ya no es fe. Ya no es fe. ¿Saben cuál es la definición de fe? Es tener la certeza, Hebreos capítulo 11, es tener la certeza de recibir lo que se espera y que no veo. Es la certeza. Yo no miro, Señor, pero yo tengo la certeza que tú vas a obrar en mi vida y me vas a dar aquellas cosas que estoy necesitando. Esa es la fe. Pero cuando ya el Señor da una prueba, ya no es fe. Uno puede decir, gloria al Señor, el Señor es maravilloso, pero, Santo Tomás, pero aquí igual los otros 10 estuvieron sin creer, no en el grado de Santo Tomás, pero los otros 10 estuvieron sin creer, porque el único que creyó sin haber visto fue San Juan y María Magdalena cuando ya vio al Señor resucitado, pero María lo vio y los demás, los otros 10 apóstoles también lo vieron, entonces creyeron. ¿Qué mérito tiene todo eso? ¿Para qué entonces la palabra del Señor? ¿Para qué no deje el Señor sus promesas? Es que no se cumplen. Mentira, sí se cumplen. Dios no es hijo de hombre para mentir. Y cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor da una promesa, se va a cumplir. No importa si es 400 años después. No le estoy diciendo que va a pasar 400 años. Sí, el pueblo de Israel estuvo 400 años. Y el Señor para venir se tardó 4000 años. Y ahorita estamos esperando la segunda venida que no sabemos cuándo es. Pero de que viene, viene. ¿Y por qué ustedes tienen esa certeza de que el Señor viene otra vez? Creemos en la palabra, en su promesa. A eso nos tiene que llevar el Señor. Yo tengo que creer en las promesas del Señor. Y aquí hay miles de promesas. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, por sus llagas fuimos sanados, y etcétera. Usted puede tomar toda la Biblia de pies a cabeza y hay miles de promesas que Dios ha hecho para sus hijos. Y dice la palabra de Dios, para el que cree, todo es posible. Para los que confían en el Señor, siempre tendrán nuevas fuerzas. Eso dice la palabra de Dios. Y en eso tenemos que confiar. Y a Josué le dice lo mismo. Mira que yo te mando que tengas valor y firmeza, que no tengas miedo. Pues yo, el Señor tu Dios, estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Si Dios está conmigo, esas son promesas. Todas las cosas vienen a bien. A todo puedo hacerle frente, porque es Cristo que me fortalece, me fortalece. La paz que Dios me da es la paz que sobrepasa. Que sí las conocemos. Ahora, recapitulemos, todavía me falta, recapitulemos. Ya conociendo todas las promesas, ¿en dónde estoy yo ubicado? En el sacrificio el viernes, en el silencio en el sábado, en la victoria de la resurrección. Ya dijeron aquí resurrección. Pero en la resurrección podemos tomar 4 papeles, 5 papeles. El papel de María Magdalena, el papel de Pedro, el papel de Juan, el papel de Tomás. Son 4 papeles. ¿Qué papeles voy a tomar? ¿Qué papel estoy tomando? ¿Dónde estoy? Primero ubíquese en el tiempo. Si usted todavía está en el sacrificio, le sugiero que se mueva a la victoria que Dios le va a dar. Si usted está en el silencio, no creyendo y pensando que Dios no lo va a escuchar, que no está con usted, entonces pásese a la victoria de la resurrección.
Y de ahí el papel correcto a tomar es el papel de San Juan, que aún no viendo, creyó en las promesas del Señor. Ubíquese. No me levante la mano. Es que tenemos que ser en un momento dado, tomar la fortaleza para decir, Señor, he estado caminando mal. Señor, no he confiado en tu palabra. La conozco, la leo, la sé, pero no la pongo en práctica, no la creo, Señor. Conozco. El Señor no quiere solo conocimiento. El Señor, ¿qué quiere? Que ese conocimiento, logos que yo tengo, se vuelva rema en mi vida, que produzca un efecto. Por eso es que la palabra de Dios en la carta a los Efesios dice que la palabra de Dios es dunamis, es dinamita, produce y tiene poder. Colosenses, San Pablo, capítulo 1, versículo 17 dice, y por medio de él todas las cosas se ponen en orden, y por medio de él todo se sostiene, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sostén necesito yo para mi vida? ¿La palabra de quién? La palabra del Señor. Por último, vamos a ver aquí en San Juan, ya lo voy a ver en Marcos y Mateo. San Juan capítulo 21, versículo 6. Del 5 y el 6. San Juan 21, 5 y 6. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Hasta ahí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Habían estado pescando. ¿Y qué habían sacado? Nada. ¿Qué faltaba ahí? ¿Qué elemento faltaba ahí? La fe. La fe. Y aparte de la fe, porque todavía no tenía una promesa donde tirar las redes. Necesitaban que una dirección de quién? De Dios. Tú puedes estar tomando el papel de Marta o puedes estar tomando el papel de María. Cualquiera de los dos. Y el de Marta no es malo, pero estás haciendo muchas cosas sin conocer la voluntad del Señor y por eso tu pesca es estéril. No produce efecto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas de la manera como yo creo que son mejor. Pero cuando entra o interviene el papel de María, primero yo me siento, y esto ya lo he explicado varias veces aquí, me siento a los pies de Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito de María de sentarse a los pies de Jesús? De escuchar ¿qué? La palabra de Dios, la dirección de Dios y después hacer. Pero no es primero yo hago y después escucho. O le digo al Señor, sígueme. Hey, Señor, aquí estamos bien, sígueme. Es al revés, dice que las ovejas reconocen la voz del pastor, Juan capítulo 10. Y entonces, ¿qué dice? Y lo siguen, lo siguen. Yo soy oveja, tengo que seguir al Señor. Entonces, si en mi vida ha habido esterilidad en mi accionar o en lo que yo espero recibir, tal vez puede ser, no soy profeta, pero tal vez puede ser que estoy haciendo muchas cosas sin la dirección del Señor. Entonces vino el Señor y les dice, ¿qué han estado haciendo? Ellos les contestaron, ¿han pescado? Les pregunta. Ellos le contestaron, nada. Jesús le dijo, no lo habían reconocido todavía, echen las redes a la derecha de la barca y pescarán. ¿Qué tengo que hacer yo? Escuchar y hacer. Pero fíjense que no habían reconocido primero a Jesús. Segundo, me imagino que estaba hablando con expertos de pesca, porque ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Andrés, o sea, eran pescadores. Y que venga alguien desconocido y que les venga a decir a pescadores profesionales, mire, tire la red a la derecha, que dice uno, solo eso faltaba, Señor, ya estamos cansados, ya no puedo más,
voy a tirar la toalla, ahí en el grupo no sirve, Dios no me escucha, Blanca no ora por mí. Yo no sé qué dicen ustedes, pues, yo no sé qué dicen, ¿verdad? Pero ya no. Me voy. Si la pregunta es a dónde, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Ah? Entonces, me voy. Pero, ¿ellos qué hicieron? No importa si estás cansado. No importa si no miras salida a tu problema. No importa, de verdad. No es que yo menosprecie el problema. No importa si te dijo el médico que el cáncer que tiene tu esposo, tu hijo, no estoy hablando en sentido figurado, el cáncer que tiene tu esposo y tu hijo no tiene cura. No importa. No importa si te han dicho que no, la empresa va a quebrar. No importa. No importa si te han dicho que tu matrimonio ya no tiene compostura. No importa. Lo que importa en mi vida es lo que Dios tenga que decirme. Porque cuando Dios me da dirección, la pesca es abundante. Dice que eran tantos los peces, eran 163 peces y sentían que las redes se rompían. No tires la toalla. De verdad, no la tires. No la tires. Levántate en el nombre de Jesús y clámale a Él. Él está ahí. Él está resucitado. Él está vivo. Y si está vivo, puedo tener una relación con Dios. Y esa relación tiene que ser una relación de amigo a amigo, de padre a hijo, de pastor a oveja y de señor a siervo. Son las 4 relaciones que hay. ¿Alguna vez has pensado que tu problema se terminó? Pues aquí no dice eso. El mismo Cristo resucitado que permitió que los apóstoles sacaran 163 peces, es el mismo Cristo que hoy está vivo y está aquí presente. No porque yo quiera quedar bien con ustedes, yo no vengo a quedar bien con nadie. Yo les digo que Jesús está aquí porque la palabra de Dios lo dice, que donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí está Él. Y aquí está Él. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que verdaderamente ese Cristo resucitado, que esa victoria que Cristo nos dio en la cruz a cada uno de nosotros, sea manifiesto en la vida. Que verdaderamente no es por sentimiento que nosotros vamos a estar con el Señor. Es que hoy sí lo sentí, pero no se trata de sentir a Dios, se trata de creerle a Dios, aunque de vivirlo, aunque tú no lo sientas y pienses que estás pasando un desierto, Jesús ahí está, no lo digo yo. Yo estaré con ustedes, le dice a los apóstoles antes de subir al cielo, todos los días. ¿Hasta cuándo? Dios está contigo. Deja que Él pelee. Pasémonos a la victoria de la resurrección y seamos como San Juan, que podamos creer en todas las promesas que Dios tiene, que podamos saber que Él está intercediendo delante del Padre, que podamos saber que Él está preparando una morada para cuando llegue el tiempo de nuestra partida. Va a llegar un tiempo que vamos a tener que partir. Y ojalá que cuando lleguemos ahí arriba, el Señor nos diga, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, éntrate y alégrate mucho. Vamos a orar. Quédense sentados. Padre, sabemos que estás aquí, Señor. Hemos venido para rendirnos delante de ti y decirte, Señor, que yo creo en ti. Que no importa la tribulación que yo esté atravesando, no importa el dolor que sienta, no importa la desesperación que pueda estar pasando. Yo hoy quiero decirte, Jesús, que confío plenamente en ti, que creo que todas tus promesas que están escritas en tu palabra son para mi vida, son para mi familia, para mi salud, para mis hijos, para mis finanzas, Señor. Yo creo en ellas. Y hoy me rindo delante de ti y digo, Señor,
estoy cansada, estoy agobiada, ya no puedo más, Señor. Pero sé que tú has dicho que vayan a ti los que están cansados, agobiados y trabajados, porque tú nos vas a hacer descansar. Hoy quiero soltar esa carga, Señor, no me pertenece. Tú ya te la llevaste, hoy te la entrego a ti, Señor. Te entrego mi carga, mi preocupación, mi tristeza, mi dolor, te lo entrego, Señor. Y sé que tú vas a hacer mi yugo liviano y ligero, que me vas a conducir a aguas mansas, aguas tranquilas, aguas de reposo, porque tengo tiempo de no sentir ese reposo que tú das. Sé que tú pelearás esta batalla por mí, Señor, porque estás vivo, porque no estás en la cruz, ni tampoco estás en la tumba. Bendice, Señor, la vida de todos los que están aquí, y que ellos puedan decir: Señor, creo en ti, que te puedan dar gracias por los problemas, por las situaciones difíciles, porque tú tienes el control de todo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Vengo a ti, Señor, cambia y renuévame por la gracia que encontré en ti.